El anhelo que siempre hemos tenido en medio de casa, siempre, es que esta casa se levante como una casa de noéitas. Y usted dirá, ¿qué es eso? Los tiempos en que vivimos, dice la palabra, que son como los días de Noé. Y dice la palabra en el Génesis capítulo 6, verso 9 lo siguiente. Preste atención a esta palabra, es bien importante. Por eso el anhelo nuestro de que seamos esa generación de noéitas. Dice el Génesis capítulo 6, verso 9 esto: estas son las generaciones de Noé. ¿Son qué? Las generaciones. Recuerde que una generación, desde la óptica espiritual de la palabra, no quiere ni habla de una edad en específico o de un tiempo, 40 años, sino que habla de un código genético que todos tenemos, que es el del cielo. Y dice: Noé, varón justo, ¿era cómo? ¿Era cómo? Perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Sabe? Uno de mis anhelos es poder caminar con Dios. Celestialmente fuimos diseñados no para tener un proceso de sufrimiento en la tierra para ir con el Señor, sino para pasar de un estado terrenal a un estado celestial. ¿Sí? Entonces usted lee muchas veces en la palabra que la persona cerró sus ojos y durmió con el Señor. ¿Lo ha leído o no? Eso lo que sucede es una transición de su mundo temporal a su mundo eterno. ¿Sí? Así que nuestro anhelo es que podamos levantarnos como una generación de noéitas. La tierra, escuche bien, la tierra necesita una iglesia que para hijos varones justos y perfectos. De eso se trata. ¿Por qué? Porque el amado necesita una novia a la altura de él. No necesita una novia diferente. Entonces necesitamos parir de los lomos de la iglesia esta generación de noéitas. Estamos creyendo en el Señor que de esta casa se levanta una generación de noéitas para este tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo se va a poner cada vez como más difícil, peor de lo que usted está viendo. Y para ese tiempo se necesita la generación de noéitas. Bien, por eso nosotros vamos a seguir perfeccionando a los santos. Y vamos a desarrollar hoy la parte número 2 del tema pacto de sal. Pacto de sal. Levante la mano si usted el fin de semana pasado fue parte del pacto de sal del Señor. Levántela, necesito verlo, porque si no lo ha hecho, necesito ver. Bien, la mayoría. Hoy, mis amados, vamos a ver a la luz de la palabra las demandas del pacto de sal. Nosotros vimos el privilegio que significaba, que significa tener ese pacto, estar en ese pacto. Hoy vamos a ver los deberes que nosotros tenemos para que ese pacto se cumpla. Amén. Porque bueno es establecerlo, pero mejor es cumplirlo. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces vamos a abordar este tema en su parte 2, no sin antes hacer un breve repaso de lo que pasó el fin de semana pasado. ¿Qué dijimos el fin de semana pasado? Présteme atención. Dijimos que sal es ¿qué? Integridad, ¿sí? Dijimos que toda ofrenda que nosotros entreguemos en el templo debe salir sazonada con sal del templo. No es una contradicción. El templo somos nosotros y nosotros presentamos siempre una ofrenda delante del Señor, y esa ofrenda no es tanto lo que usted trae, es usted mismo, y debe de presentarse como un vaso
de honra. ¿Sí? Dijimos también que aparte de integridad, sal es pureza y es preservación. Eso es muy importante. Dijimos que nosotros podemos andar en medio del cuerpo, operando en la tierra, con un rótulo que nos identifique como cristianos, pero sin capacidad de traer vida a las vidas, sin capacidad de salar. Es decir, podemos caminar con un rótulo de cristianos, pero siendo completamente insípidos, sin pena y sin gloria. Y el Señor no quiere eso, quiere algo más de cada uno de nosotros. Dijimos que sin integridad y sin capacidad de purificar, de preservar y de sanar verdaderamente, no estamos haciendo nada en medio de la tierra. Si usted ha caminado en el Señor o ha caminado en medio de una congregación y usted no tiene estas capacidades, entonces debe de revisar qué es verdaderamente lo que ha estado haciendo a través de todo el tiempo. Sanar, purificar, cambiar, transformar en medio de la tierra. Dijimos también que todos nos vamos a presentar delante del Padre y vamos a ser purificados con fuego. Es decir, vamos a ser salados, ¿sí? Unos vamos a ser preservados para vida eterna, pero otros van a ser preservados para muerte eterna. Esa es la realidad. Hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que compartirlo. La iglesia lo tiene que escuchar, el mundo lo tiene que escuchar. Todo lo tenemos que saber. Dijimos también que sal no solamente es integridad, pureza, preservación, sino que también es sazón, ¿sí? Eso hace la sal. Y somos nosotros los hijos, los escogidos, los llamados a salir del salero y salar esta tierra con el evangelio de Jesucristo. No puede estar ahí guardado. Necesita salir, necesita darle sabor del cielo a la tierra. ¿Quiénes son los que están llamados a hacer eso? Los del pacto. Los del pacto, ¿sí? Dijimos también que era un pacto de sal. Pacto de sal, se lo vuelvo a repetir. Acuerdo establecido por Dios para con sus discípulos. ¿Basado en qué? En integridad, en pureza, atemporalidad, que quiere decir que es por siempre, y con influencia, que conlleva privilegios y demandas para que usted y yo hagamos nuestras operaciones aquí en la tierra. Usted no vino a ser un número más, debe de entenderlo. Dios lo escogió, lo llamó, lo escogió, lo está perfeccionando porque quiere hacer una obra especial con su vida. Ahí donde usted está, ahí con las personas que usted se relaciona, ahí en su centro laboral, ahí en sus empresas. Dios quiere hacer algo con usted. No somos adornos, no estamos para que nos vean, estamos para transformar la tierra y para salarla. Amén. Dijimos también que hubo un pacto de sal hecho con la casa de David y que este pacto sobrepasa lo natural para establecer el reinado justo de ¿quién? Del Mesías, nacido de mujer, para que se cumpliese la misión de resucitar entre los muertos, pero para hacer pacto de sal con la humanidad. Ahí estamos usted y yo en ese pacto. Bien, con ese fundamento y con ese recordatorio de la semana pasada, pasemos entonces a esta parte 2. Hemos enunciado hasta el momento, mis amados, el privilegio de ser de aquellos que viven, que se mueven y que son en función de este pacto que es perpetuo para con la humanidad a través de Jesucristo, nuestro Redentor. Pero este pacto conlleva demandas, es decir, tenemos obligaciones que llevar a cabo y vamos a entrar a ellas de inmediato. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, al verso 13. Mateo capítulo 5, verso 13. Probablemente usted se preguntó la semana pasada por qué usted no abordó este verso, porque tenía que abordarlo hoy, ¿verdad? No lo podía abordar la semana pasada, era para hoy. Mateo capítulo 5, verso 13. ¿Está conmigo? Amén. Bien. ¿Qué dice este verso? Dice: vosotros sois
la sal de la tierra. ¿Quiénes son la sal? Nosotros, los del pacto de sal. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve, dice, más para qué, para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué es ser hollada? Pisoteada. ¿Qué quiere decir, mi amado? Que si usted no sala y es sal, usted y yo vamos a ser pisoteados. ¿Qué significa eso? Vistos de menos. Cristianos que no hacen absolutamente nada. Cristianos de título, cristianos de nombre, cristianos de actividades, cristianos de domingo, pero no los que salan la tierra, hollados y pisoteados. ¿Por qué? Porque no estamos salando con la sal que debemos tener o que tenemos. Somos parte de un pacto de sal. Entonces, aquí encontramos, amados, la primera operación que como escogido de este pacto de sal debemos de llevar a cabo. Usted y yo debemos ser sal de la tierra, ser sal de la tierra. Ahora, ¿qué debemos de empezar a entender? Présteme atención. Vamos a ver el número 1, por favor. ¿Qué debemos de empezar a entender con esto? Importante, que si usted y yo, mis amados, somos parte de este pacto de sal. ¿Usted es parte de este pacto de sal? Amén. Si somos de Cristo, si somos discípulos, ser sal de la tierra no es opcional. O somos sal o somos sal. No hay otra vuelta. Pero usted y yo, mis amados, no podemos formar parte del pacto de sal si no somos sal. ¿Qué le quiero decir con esto? Présteme atención. Yo no puedo haber establecido un pacto con el amado si no hago lo que el pacto requiere que yo haga. Entonces solamente tiene el titular, pero no tiene la acción. Ser sal es una obligación de todo aquel que ha hecho el pacto de sal. No hay opción. A ver, lamentablemente, mis amados, el evangelio de hoy es difuso. El evangelio de hoy dice declara y toma. El evangelio de hoy dice pacta y obtén. El evangelio de hoy es fugaz, es débil, es insípido, desarraigado de la verdad. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una tierra igualmente como insípida. Tenemos una tierra desorientada. Tenemos una tierra que está deshidratada, está a punto de colapsar porque carece de la sal esencial para permanecer en pie. Usted sale a esta tierra y usted encuentra una tierra completamente en casi inanición, está por morir, pero hay unos que tienen algo que pueden dar y que no lo están dando. Sal de la tierra, palabra, ministración, santidad, testimonio. Hay mucho por hacer para que la tierra no se deshidrate y muera tal y como está. El día lunes estaba en el supermercado. Generalmente hago supermercado los lunes. Me gusta hacer supermercado. Desde siempre trabajé en algunas áreas que tenían vinculación con los puntos de venta y siempre amé toda la dinámica de los mercados, de las bodegas, de los supermercados. Entonces estaba yo en el supermercado y recuerde que estamos en tiempo de ayuno, ¿verdad? Sí. Y ese era el día número 10 o 11, creo, lunes. Sí. Y pues he estado cumpliendo con el tiempo del ayuno y pues también se me ocurrió paralelamente hacer ejercicio en el tiempo del ayuno. Hasta el número 9 no había tenido ningún inconveniente, pero el día lunes que yo andaba en el supermercado, caminaba con la carretilla y de repente me sentí completamente mareado, por completo. Puse la carreta, me fui a sentar, me sentí un poquito mejor,
Me volví a parar, volví a tomar la carreta y me volví a marear. Me regresé y no sé cuál era mi cara, pero alguien que estaba en la caja me dice: señor, ¿se siente bien? No, no me siento bien. ¿Necesita algo? Que el tiempo pase. Pero mientras los minutos transcurrían me sentía muy mal. Y de repente viene la gente del supermercado, me dan un juguito, lo típico, ¿verdad? Siempre le dan algo a uno, café, Coca-Cola, jugo. Tomo el jugo y neles, nada. Yo pido que por favor me den la oportunidad de acostarme en el piso del cubículo del supermercado, porque me siento mal. Y cuando yo estoy ahí, acostadito, la joven del supermercado me toma de la mano y me dice: señor, está más helado que el freezer de allá atrás. Está pálido, sus labios están blancos y está sudando. Ok, bien descriptivo todo el cuadro, ¿eh? Yo estoy orando, en eso tomo el teléfono, le hablo a la pastora, le cuento cómo está la situación y me dice el supermercado: señor, ¿quiere que le llamemos una ambulancia? Sí, llámela, porque desconozco exactamente qué es lo que me puede estar pasando. Eliezer llegó antes que la ambulancia, oramos, ¿sí? Me senté, me sentía ligeramente mejor, pero no del todo. Llegó el doctor, la ambulancia, mis signos estaban bien, tomamos el vehículo, vamos para la casa, pero justo en la mitad me vuelvo a sentir mal. Y yo le digo a Eliezer: no, vamos al hospital. Llegamos al hospital, me revisan y adivine qué era. Exactamente, muy bien, Denia. Sí, estaba completamente deshidratado, ¿sí? Completamente deshidratado. Ahora, dada la condición de que aún padezco de una arritmia cardíaca, no me conviene para nada deshidratarme, porque el corazón, uno de los elementos principales con los que trabaja es magnesio, pero también potasio, ¿sí? Entonces estaba ahí, me pudo haber dado una arritmia severa y la cosa se pudo haber puesto peor. A partir de ese día, lamentablemente, ya no estoy ayunando, ¿sí? Pues estoy tomando otros medicamentos y debo de balancear mi nivel. Ahora, ¿por qué le cuento esta historia? No porque, pobrecito el pastor, no. Es porque cuando yo estaba en este tema, fue el cuadro perfecto para entender cómo se siente la tierra. La tierra está de la misma manera en como yo estaba en el supermercado, helada, blanca, sudando y completamente postrada, porque así estaba yo, postrado en el piso en posición fetal, para sentirme un poquito mejor, ¿verdad? Ahora, ¿sentía que me moría? No, creo en mi corazón que no es mi tiempo. Necesito hacer otras operaciones para el Señor antes de irme, ¿sí? Entonces, pero inmediatamente lo que vino a mi corazón es: Señor, la tierra está de la misma manera en la que yo me encuentro. Ahora, ¿qué hicieron para que me pusiera mejor? Me metieron un suero, sal y glucosa, y lo terminé el suero y ¡pup!, para arriba. Pero todavía los 2 días siguientes no me sentía a cabalidad y tuve que hacer algunos ajustes, pero espero en el Señor que ya todo eso haya pasado, ¿sí? Aprovecho para decirle que en el mes de julio me tengo que hacer una nueva procedimiento de mi corazón, de mi arritmia, y le pido que esté orando por mi corazón, para que lo tengan ahí, la máquina, la pulan bien, ¿verdad? Y le arreglen todos los cables que anden sueltos, y que ya la dejen de una vez por todas afinada, y que ya no tenga que volver nuevamente otra vez al quirófano. Así que, bien, le hago esta salvedad, mis amados, porque si no hay sal, la sal dijimos que la asocia la palabra ¿con qué? Con la vida. La sal es vida. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo en la tierra somos vida para la tierra. Pero si no salamos, la tierra se muere, la tierra perece.
los que están a nuestro alrededor, que no conocen de la vida, entonces, tarde que temprano, temprano que tarde, van a tener un cuadro similar al que yo tuve. Bien, quiero afirmarle esto, que es importante. A la luz de esta palabra está pasando lo siguiente. Poneme el número 2, por favor, hija. Vea esto. Muchos nos quejamos de qué pasa en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto y lo otro? ¿Por qué no gobiernan los que nos gobiernan? ¿Por qué sucede y por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto gente que está pensando en el mal? ¿Sabe por qué? Porque los males de la tierra en gran medida son responsabilidad de todos aquellos que, siendo parte de un pacto de sal, perdieron su propiedad de salar y han desatendido la tierra de su habitación. Amado, lo que pasa en la tierra hoy, présteme atención, lo que pasa en la tierra hoy es responsabilidad suya y mía. Y usted va a decir, no nos puede cargar con semejante responsabilidad. Sí, lo voy a cargar y lo voy a hacer parte de esta carga. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos del montón. Usted y yo fuimos llamados, fuimos escogidos, estamos siendo perfeccionados y queremos estar fieles para la venida de nuestro amado. Entonces, sí es nuestra responsabilidad, sí es parte de lo que tenemos que hacer. Los males de la tierra están en la tierra porque hay una comunidad que se llama iglesia que no está salando la tierra. Por consiguiente, está mal. No tiene otra opción. Esa es la realidad. Entonces, vea por favor que este verso sobre el cual estamos navegando no es un verso aislado. Este verso que acabamos de leer, Mateo 5:13, lo anteceden toda una serie de versos que se conocen como las bienaventuranzas. Si usted va a ese capítulo, todo lo que está atrás de este verso son las bienaventuranzas, todas. Es decir, todo aquello que hace a la tierra, a los discípulos, a los escogidos, herederos del reino. Todo lo que se menciona ahí es la manera en que somos herederos. Pero justo, mire lo que pasa en el verso anterior, en el 12. Yo acabo de leer el 13 y mire lo que dice el 12. Mire qué tremendo. Mateo 5:12, el verso anterior, dice esto: gozaos, ¿está conmigo, perdón? Mateo 5:12, ¿sí? Amén. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es ¿qué? Grande, ¿dónde? En los cielos. Deje de ver la tierra, porque su galardón está ¿dónde? En el cielo, lo espiritual, no lo terrenal, lo que no se ve, no lo que se ve, ¿ok? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Atento. Ser sal de la tierra, mi amado, manifiesta galardón grande, no en la tierra, en los cielos, porque usted y yo atesoramos de donde realmente somos. Usted toma y atesora para donde usted va a estar permanentemente, no donde usted está temporalmente. Pero nuestro pensamiento es contrario. Estamos todos los días pensando qué vamos a atesorar para esta tierra. ¿Y sabe qué causa eso? Afán. Porque estamos afanados. Quien nos dicta la manera de vivir no es el cielo. Quien nos dicta la manera de vivir es la tierra. Y tenemos cargas sobre nuestros hombros que no podemos con ellas. Pero la tierra me manda a mí. No el cielo gobierna sobre mí. Amado, el cielo gobierna sobre los del pacto de sal. No gobierna la tierra, no gobierna tu amigo, no gobierna aquellos que te han dicho que las cosas son de esta manera. La palabra te indica qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Así que usted y yo somos parte de ese pacto. Mire lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20. Mire ahí, mire que esto es tremendo, porque verdaderamente nos redarguye en el corazón. Yo quisiera, y es mi anhelo, que esta palabra lo inquiete en la magnitud y en la proporción que me ha inquietado a mí. Me tiene noqueado, me tiene en el piso verdaderamente,
¿Está conmigo? Segunda carta de Pedro 2:20. Dígame amén si está ahí para que leamos bien. Ok, ciertamente dice la palabra: si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones, ¿de dónde? Del mundo, por el conocimiento de quién, del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, dice que otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amado, piense por un segundo, cierre sus ojos brevemente y piense desde dónde lo trae el Señor. ¿Dónde estaba usted antes de ser de Cristo? Por un segundo, transpórtese a ese lugar. No es un buen lugar, es un mal lugar. Pero si vuelve a ese lugar, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor, dice, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y mire el 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿De qué le sirve asear un cerdito si a la vuelta se va a meter al mismo charco, amado? ¿Sí? Es la naturaleza. ¿Por qué? Porque es genética. Cerditos con cerditos. Punto. Por eso hay porquerizas. No hay manera. Cerdito con cerdito. ¿Sí? ¿Qué está indicando esto? Nuestra naturaleza es del cielo. No podemos contaminarla con todas las cosas y valores de la tierra, porque nuestro postrer estado va a ser peor que el primero. Una vez, hace un par de meses, yo le hice una demostración de cómo estamos nosotros. Estamos a dos ramas. Tenemos la tierra con la derecha y tenemos el cielo con la izquierda. No nos terminamos de soltar. ¿De dónde quiere ser? ¿De aquí o de allá? Falta de identidad, falta de claridad, falta de entender qué es lo que hizo el Señor a través de Cristo por usted y por mí. Pacto de sal, nada más, ¿sí? Entonces, la demanda del Padre, mi amado, es ¿cuál? Sean ¿qué? Sal. Sean sal. No pueden ser menos que eso. Habiendo establecido un pacto perpetuo, no podemos ser nuevamente insípidos si ya hemos sido salados. No hay manera. O está saladito o no está saladito. Esa es la realidad. No podemos volver al vómito, no podemos volver a revolcarnos en el lodo del cual venimos. Vaya a saber usted conoce sus condiciones. Yo conozco las mías. No quiero volver a ese lodo, no lo quiero, no lo necesito. Por eso, présteme atención a esto. ¿Qué es ser sal de la tierra en términos prácticos? Sin mucho revuelo. Esto, número 3. Rápidamente. Es tan sencillo como esto, preste atención. Ser sal de la tierra es que reflejar el carácter vivo de ¿quién? De Jesucristo, mientras permanezcamos en esta tierra. ¿Cómo sé yo que usted es del pacto? Porque refleja al Señor del pacto. ¿Cómo sé que usted es sal de la tierra? Porque en cada espacio de su vida usted manifiesta el carácter de Cristo, no el de la tierra. Nos enojamos con facilidad, nos empleitamos con facilidad. ¿Cómo reaccionamos en medio de nuestras propias casas, de nuestras propias circunstancias? ¿Qué es lo que está pasando en medio de nuestra vida? ¿Sal o insípidos? Eso es pacto, ser sal de la tierra, es bien sencillo. Lo segundo que nos demanda este pacto, présteme atención. Vaya conmigo a Marcos, capítulo 9, verso 50. Marcos, capítulo 9, verso 50.
¿Está conmigo? Amén. Vea lo que dice. Buena, dice, es que la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y mira lo que dice lo siguiente: tened que sal, ¿dónde? En vosotros mismos. Pero más aún, mira este ingrediente, esto es poderosísimo. Y tened que paz. ¿Quiénes? Los unos con los otros. ¿Cómo puede haber disensión, división, contienda, pleito, diferencia en medio de un lugar donde todos han dicho que se mueven en un pacto de sal? Explíquemelo. No es posible, no puede ser, no debe de ser. Ahora bien, usted dirá, pastor, este verso es concordancia con Mateo 5:13. Yo le digo, puede ser o es así. Pero no solamente se nos demanda ser sal, sino a tener la sal dentro. Hay una diferencia. Pueden parecerse, pero no son iguales. Ojo con esto, le explico. Pon el 4, por favor. Quiero explicarle esto. Esto es relevantísimo e importantísimo. Necesitamos entenderlo a cabalidad. Présteme atención. Usted y yo, mi amado, podemos ser saladitos por fuera, pero insípidos por dentro. Esa es una verdad. No solo se trata de tener la etiqueta, se trata de cargar el producto dentro. ¿Cuántas veces usted se ha llevado decepciones cuando ve un frasco de algo que a usted le gusta, tiene la etiqueta que a usted es la marca que usted consume, pero cuando lo va a usar no tiene nada dentro? ¿Le ha pasado? Sí, a mí me ha pasado, y me ha pasado muchas veces. ¿Sí? Quiero usarlo, quiero tomarlo, quiero comerlo, pero está vacío, pero tiene la etiqueta y dice sal del Himalaya. Por cierto, la sal más contaminada de la tierra es la sal del Himalaya, ¿verdad? Para que usted lo sepa nada más. Este es un comercial. Por la forma de procesamiento, ¿sí? Por eso trae todos los metales pesados, mercurio, plomo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora, ¿de qué se trata entonces? Se trata de ser permanentemente reservorio ¿de qué? De palabra, de valores celestes, y que de lo que abunde dentro nosotros entreguemos fuera. De nada me sirve mostrarle y decirle al mundo que soy sal cuando requiera de la sal no encuentre la sal. ¿Me está entendiendo? Cuando quiera sazonar algo, vaya al recipiente, meta la mano y lo que encuentra es que está completamente vacío. No es solo ser, hay que tener la sal. Por eso este verso se parece, pero no es igual. Hay que entender la dinámica del cielo. Entonces, esto es parecido, pero no es igual. Tener la sal, mis amados, es elevarnos mucho más allá de la apariencia. Es poder impactar corazones con la verdad del Evangelio de Cristo. No lo aparento, lo ejecuto. No lo aparento, lo hago. Me llaman para orar, oro. Tengo la autoridad para sanar, sano. Tengo la autoridad para predicar, predico. No se trata de si lo sé hacer. Amado, no encuentro un texto en la Biblia donde los apóstoles hayan ido al seminario teológico de Jerusalén para que les enseñaran teología homilética y todo lo que se enseña. No lo encuentro. ¿Por qué? Porque tenían algo esencial: la sal del Espíritu Santo dentro, que les permitía hablar con denuedo, con autoridad, con capacidad, que entendían que ponían la mano sobre un enfermo y sanaba, que no importa dónde los pusieran, ellos tenían la palabra dentro y la hablaban. Por eso viene el Pablo y se para en el Areópago, donde están los eruditos del mundo,
¿Y sabe qué hace este varón? Se aprovecha de que están hablando del Dios no conocido y le dice: de ese Dios yo les vengo a hablar. Y tarracatatatata. ¿Y sabe qué sucedió? Muchos de los eruditos dijeron: creo en Cristo. Hay otro montón que no, pero ese no es problema suyo. El problema suyo y el problema mío es salir del salero. El problema suyo y mío es ser sal verdaderamente. El problema suyo y mío es ser sal de la tierra, sazonar, purificar, sanar todo lugar donde la planta de mi pie pise. Porque nos hemos equivocado. Creemos que es una oración y es una oración evangélica. Aquí donde la planta de mis pies pisa es lugar. Si no tiene sal, amado, puede estar pisando ese lugar todo el año y no va a pasar absolutamente nada. No se va a mover absolutamente nada. Esa es la diferencia. Necesitamos entender que debemos de operar sin duda, sin temor, entendiendo que no somos apariencia, sino que somos esencia. ¿Cuál? La del reino. ¿Cuál? La del cielo. ¿Cuál? La del pacto de la sal. ¿Cuál? La de Jesucristo. Esa es nuestra esencia. Debemos entender que somos más que carne, somos espíritus vivificados, operando sobre la carne. Por eso hay padecimientos de la carne que, siendo sal, podríamos vencer. Debemos de vencer. Estamos obligados a vencerlos. Todos los deterioros de la psiquis humana, todos los deterioros de la manera en que yo me pueda sentir, cómo me pueda sentir, la sal lo sana. La sal cambia, la sal lo transforma. Todo, no hay nada que no lo pueda hacer. Hay un breve ejemplo que me llama mucho la atención en medio de lo que estamos abordando. Y en estos 3 versos se menciona un nombre que nunca más se vuelve a mencionar en la Biblia. En 3 versos. Quiero compartírselo porque es un ejemplo de lo que pasa en medio de nuestra vida en Cristo. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 4, verso 14. Mire lo que se lee ahí. Este es Pablo hablando. Colosenses 4:14. ¿Está conmigo? Colosenses 4:14. Es un verso que en sí solo posiblemente no le indique nada, pero como yo se lo voy a acompañar con los otros versos restantes, dice: os saluda Lucas, el médico amado. ¿Y qué dice al final? Y demás. Ok. Vaya conmigo a Filemón, capítulo 1, verso 23 y 24. Esa carta, que solo tiene un capítulo, ¿verdad? Es 1, 23, 24. Filemón. Mire lo que pasa. Esta historia es sumamente interesante. Filemón 1, 23 y 24. ¿Está conmigo? ¿No? ¿Todavía no? Chiquitín. Aquí en la pantalla ya lo tienen. Filemón 1, 23, 24. Pilas. Amén. Bien, dicen: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Mira que hay nombres para los hijos, ¿ven? Vayan pilas, ¿verdad? ¿Y qué dice? Demas y ¿quién? Y Lucas. ¿Mis qué? Mis colaboradores. ¿Colaboradores de quién? ¿De quién? De Pablo. Colaboradores de Pablo. ¿Sí? Ahora, vaya conmigo a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Mire lo que pasa. Mire lo que pasa. Segunda carta de Timoteo 4:10. Vea esto. ¿Está conmigo? Amén. Dice: porque Demas, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Me ha desamparado.
¿Qué hizo Demas? Amando ¿qué? Este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El nombre de Demas solo está en estos 3 versos. No se vuelve a mencionar. Ahora bien, ¿qué es lo que le quiero decir? Ejemplificar. Este varón llamado Demas se menciona en toda la Biblia en estos 3 versos. Pero no se trata si aparece en toda la Biblia, en 3 versos, en 4 o 5 versos, no importa. De lo que se trata es de esto. Pablo afirma que este varón llamado Demas es un colaborador de él. Si es un colaborador, ¿qué quiere decir? Que está trabajando con él, cercano a él. Pablo, el apóstol, fuego, palabra, o sea, está cerquita de Pablo, ¿sí? Colaborador de Pablo. Entonces, trata de que en un momento Demas es sal y luego es sal que no sala. ¿Me va siguiendo? La palabra nunca dice que Demas es un apóstata de la fe, ni lo sugiere ni lo dice, pero dice que está amando más el que este mundo. Pero si un Demas que dejó de ser esencia y que los ofrecimientos del mundo lo redujeron a apariencia. Por eso, mi amado, no se trata si usted está cerca de una autoridad o no. Hemos arruinado todo el tema de la efectividad del evangelio y de la palabra. Es que yo soy de los 5 cercanos al pastor. ¿Qué importa? Tenga cuidado, más bien. Ahí se le van a pagar las mañas del pastor. No sé si me estoy explicando. Es qué soy, qué tengo, cómo me identifico, qué tan arraigado estoy creyendo en el pacto que yo hice con mi Dios. Soy sal de la tierra. Por eso, vea lo siguiente, número 5, por favor. Vamos ahí. ¿Qué le estoy diciendo, mi amado? Présteme atención. Lo que le estoy diciendo es que nuestro nombre, el suyo y el mío, sea mencionado en los cielos, no como aquel que parecía sal de la tierra, sino como aquel que tiene la sal en su interior. Si van a escribir de usted, es porque puedan decir, ese era saladito, saladito, saladito. La verdad que lo era, con etiqueta, y en el bote estaba lleno de sal. ¿Me está entendiendo? Y que donde quiera que vaya, sazone con la sal del evangelio. Que donde quiera que vaya, usted pueda purificar, sanar la tierra que pisa. No tenga miedo, no tenga pena, no tenga temor. No importa si le dicen lo que dicen. Usted y yo somos de Cristo. Usted y yo estamos destinados y estamos preparados para salar toda la tierra que esté enfrente de nosotros, sin temor. Que hablen, que digan, ¿qué importa? Cuando usted tiene identidad, está claro de lo que es. Lo demás, amado, le sale sobrando. Y escúcheme, ojo, no es que no le importen los demás, es que hay algo más trascendental que Dios dijo de usted, que Dios dijo de mí, y sobre eso muévase, no sobre lo que dice el vecino. Repito, saladito por fuera y saladito por dentro. Por eso cuando a usted le vuelvan a decir pucho de sal, diga aleluya, aleluya, gloria a Dios. Pucho de sal, ahí ven el pucho de sal, sí, aquí vengo a salarlos, a todos. Ahora, este verso que acabamos de leer tiene otro componente. Y este verso se convierte en un verso explosivo cuando yo junto estos elementos. Présteme atención. El verso dice, tengan la sal dentro, pero también
tengan paz los unos con los otros. Escuche con atención. En otras palabras, lo que está diciendo el Padre es: no sirve mucho ser portadores de integridad, pureza, sanidad, sabor y todos los elementos de la sal. Sí, présteme atención. 7, por favor, Gary. Usted puede andar saladito, saladito, mi amado, pero, présteme atención, pero, el siguiente, hijo, es el 7, número 7. Pero, amado, si pleito, disensión, cizaña, división es su segundo nombre, amado, de nada sirve si contiene sal, porque el Espíritu de Dios opera bajo un diseño perfecto, nunca, jamás bajo la contienda. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? No hay manera. ¿Qué le quiero decir esto? Si esta ambigüedad se da en una persona que es de Cristo, yo le digo esto a la luz de la palabra, no es invento mío. Si esta ambigüedad se cumple, lo que está pasando es que tenemos religiosidad, pero no tenemos espiritualidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso había una secta que se llamaba de los fariseos. ¿Cómo eran? Tenían la etiqueta, pero su corazón estaba lejano, verdaderamente, del trono de la gracia. ¿Por qué? Porque su apellido era pleito, disensión. Su estructura era religión, pero no era verdaderamente un espíritu vivo manifestándose en medio de la tierra. Entonces, puede haber mucha palabra, pueden haber muchos dones, pueden haber muchos llamados en medio de una obra, puede haber mucha sal, pero si no hay paz, esa casa no es efectiva ni es agradable a los propósitos del Padre. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? No es agradable. Y yo le afirmo esto, mi amado, porque uno de los valores de la palabra paz en este verso, ¿sabe cuál es? Es prosperidad. Paz es ¿qué? Prosperidad. ¿Qué quiere decir esto? Número 8, Gary, porfa. Ya estamos cercanos, falta un elemento más. ¿Qué quiere decir? Que la sal más la paz es ¿qué? Es prosperidad. Por eso puede haber mucha salita en medio de la casa, pero si no hay paz entre los hermanos, la casa no prospera. La casa se queda aniquilada, la casa se queda nula. ¿Por qué? Porque no hay paz. Viven jalándose las greñas unos con otros, viven hablando uno de otros, entre comillas, creyendo que es bueno hacerlo. No es bueno, amado. Si usted tiene algo que decirle a alguien, dígaselo de la frente y viéndole a los ojos, pero no hable a espaldas de la gente. Siéntense, háblenlo, comuníquense, díganse con altura y madurez de alguien que firmó un pacto de sal. Pero no pueden ser sal si no hay paz. La casa no prospera. Y si nosotros llegásemos a ser así, esta casa no va a prosperar. Se va a mantener de la misma manera, ¿sí? Por eso, mi amado, yo anhelo en el nombre de Jesús que Cristocentro, escuche bien, sea sal, tenga sal y viva en paz. Es mi anhelo, es mi oración. Y estos días, desde que el Señor trajo esta palabra a mi corazón, mi oración es esta. Estos días de ayuno y oración, aunque no voy a restringirme del alimento natural, mi oración es esta: tenemos sal y vivimos en paz en medio de nuestra congregación, de nuestras casas y de nuestras vidas. Eso trae prosperidad. Y no le estoy hablando que va a tener billetón. Bueno, en nombre de Jesús, si el Señor le quiere dar billetón, que le dé billetón, ¿sí? Pero va a vivir sin angustia, va a vivir en paz, no pensando en lo que va a pasar mañana, no, va a vivir en paz. El tercer elemento y el último, tengo un par de minutos, lo vamos a entregar y vamos a terminar. Dice la palabra
Colosenses 4:6. Vaya conmigo. Colosenses 4:6. ¿Está conmigo? Dice la palabra: sea vuestra palabra siempre, ¿con qué? Con gracia, sazonada ¿con qué? Con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y la pregunta lógica de esto es: ¿qué significa palabras sazonadas con sal? Usted diría, pastores, pues está clarito, ¿verdad? Que usted hable con agradable, ¿verdad? Que hable bien adornado y que hable bonito. Eso es ser sazonado con sal. Pues no precisamente, le cuento. No precisamente. La palabra nos dice cómo habla aquel que habla sazonado con sal. Efesios capítulo 4 verso 29. Mire lo que dice. No se guíe por mi definición, sino por la definición de la palabra. Cuando usted habla sazonado con sal, no es porque habla bonitillo. No. Escuche. Efesios capítulo 4 verso 29. ¿Está conmigo? Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mateo capítulo 12 versos 36 y 37. Vea esto. ¿Quiere hablar con sal? ¿Quiere hablar sazonado? Es esto. Mateo 12, 36, 37. Mateo capítulo 12 versos 36 y 37 dice: mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Mire, se lo explico en una fórmula. La 9, Gary, por favor. ¿Qué es hablar con sal? Palabras sazonadas con sal es esto. Es sabiduría, más verdad, más santidad, más gracia, más la mente de Cristo. Cuando usted conjugue todos estos elementos, mi amado, usted está hablando de su boca palabras sazonadas con sal. Ahora bien, cuando usted hable de esta manera, cuando yo hable de esta manera, ¿qué es lo que va a pasar? Que no precisamente va a ser bonito, mi amado. No sé si me está entendiendo. No precisamente va a ser bonito. No va a ser a gu gu gu, mi niño. No precisamente va a ser de esa manera. Es más, cuando hablemos de esta manera, cuando usted quiera hablar de esta manera, cuando yo quiera hablar de esta manera, escuche con atención, seguramente vamos a caer mal, vamos a incomodar y vamos a ser rechazados. Pero la palabra dice que es la manera en que usted y yo debemos de hablar, sazonado con sal. La palabra dice que lo que debe salir de mi boca es bajo estos elementos, no bajo otros. Te va a parecer, te va a gustar, no te va a parecer, no te va a gustar, me vas a amar, me vas a odiar, no lo sé, pero sigamos hablando, sazonado con sal. No hablemos de otra manera. Estamos destinados, estamos diseñados, estamos preparados para hablar de esta manera, no para hablar de otra. Porque usted y yo estamos bajo un pacto, y es un pacto de sal. Y quiero concluir con esto. El pacto de sal que usted y yo establecimos la semana pasada se va a cumplir en nuestras vidas cuando se cumpla esto que le voy a mostrar. Esto ha bajado a mi corazón y es simple, pero yo le llamo la cuadratura de la sal o la cuadratura del pacto de la sal, como usted lo quiera ver. Lo importante es el contenido. 10, Gary, por favor. Véalo. ¿Qué significa entonces? Significa que este pacto de sal me lleva a moverme
en estos valores. Pacto de sal, cuadratura de la sal, es ser sal, más tener paz, más hablar sal. ¿Me sigue, mi amado? Cuando nosotros estemos operando en esto, créame que cuando usted entre por esa puerta, lo que va a respirar en medio de esta casa, más allá de un abrazo, más allá de una buena palabra, es verdaderamente un cuerpo de Cristo, moviéndose en el pacto de sal y amando al prójimo, viviendo en la paz que solo ese pacto puede dar. Nosotros creemos, anhelamos en nuestro corazón, hablo por mi esposa, hablo por mí. Por cierto, un paréntesis, ayer celebramos 29 años de casados con mi esposa. Solo para que sepa, un aplauso para la pastora que ha aguantado al pastor 29 años. ¡Woo! Pacto. Oye, no es fácil vivir con el pastor. Mire que lo estoy diciendo yo mismo, ¿verdad? Pero mis amados, esto que tenemos acá son las maneras en que Dios nos habla y nos educa en medio del cuerpo. Yo le he dicho, cuando usted traslada estas fórmulas que son simplemente fórmulas del cielo y las aplica a la lectura de este libro, usted descifra códigos y usted entiende la palabra. ¿Qué estamos haciendo en este lugar? Yendo abajo de la letra, tomando el espíritu que hay debajo de la letra. La letra es buena y te va a enseñar, pero el espíritu te vivifica. Amén. De eso se trata.